Bueno, a Manuel lo conocen, Manuel Torrado, que dirige el curso de patrón. Va a arrancar hoy con todo lo que es el módulo de navegación. Es una parte, diría que 70% de lo más importante de este curso, además de todas las pavadas que hablamos Santiago y yo habitualmente. Pero esto es fundamental. Si no saben cómo manejarse una carta, cómo trazar una ruta y un montón de cosas, no hay chance de que se apruebe el examen. Bueno, así que los dejo con Manuel, va a estar 3, 4 clases, todas las que necesitemos. Bueno, espero que lo disfruten. Bien, buenas noches. Vamos a empezar este tema haciendo una aclaración previa que es interesante, que es la siguiente. Ustedes quizás, los que ya tienen sus elementos, fueron a comprar su carta náutica, etcétera, etcétera, se estarán preguntando por qué vamos a hacer cartografía en plena era del GPS. Quiero aclararles que quien les habla, más todos los que navegamos normalmente, no tenemos nada contra el GPS. No es que seamos de una secta que está opuesta al GPS y queremos volver a navegar con astrolabio como en la época de Colón, sino que si ustedes no aprenden los fundamentos de la navegación, van a tener al GPS como un instrumento que les va a decir hacia dónde tienen que ir sin poder razonar por qué están yendo a donde el aparato les dice. Y finalmente, un aparato va a terminar siendo el capitán del barco. Y eso no debería ser así, digamos. Si ustedes tienen una buena formación y un moderno instrumental que les proporciona posición, velocidad y una serie de cosas, combinando ambas cosas hacen una navegación mucho más óptima que si solamente prenden un aparato y no lo saben usar, o lo usan relativamente. Digamos, una cosa es usarlo para hacer navegación y otra cosa es usarlo para no perderse, y son dos cosas muy diferentes. Entonces lo que vamos a ver acá son los fundamentos de la navegación y por qué es que lo aprendemos y qué es lo que le pasa a un barco cuando tiene que hacer trasladarse de un punto al otro, ¿no es cierto? Lo que sí les voy a pedir a todos es que de aquí en más, los que no tienen elementos de navegación los traigan, porque vamos a hacer una serie de prácticas y de problemas, y de que si llegan al aula y no está esta configuración, por favor, como hicieron los primeros que llegaron, configuren el aula así, porque si no, no vamos a poder perder la carta y no van a poder hacer los ejercicios que vamos a plantear. Y volviendo al tema del GPS, para dar todas las explicaciones del caso, lo que van a ver ahora que hace diferente al tema GPS navegación contra GPS auto, es que el barco va a estar expuesto en su navegación a una serie de elementos que lo desvían del rumbo que uno quisiera hacer. Uno es la corriente, otro es el abatimiento, que ya vamos a verlo en detalle y es producto de la dinámica del barco al navegar a vela. Otra es la diferencia en realidad de lo que marca el compás del barco con lo que realmente es el rumbo que uno quiere hacer, y eso es por un efecto magnético de la Tierra. En fin, hay una serie de cosas que nos dicen que a simple vista habría que navegar para allá, pero resolviendo una serie de desvíos en realidad nos hacen ver que hay que ir haciendo rumbo a otro lugar distinto para poder llegar al punto que yo quiero. Con un GPS en una ruta no ocurre ese problema, el auto no abate, no se lo lleva a la corriente, no se va de ronza, no escora. Si escoran con el auto están por tener un accidente. Y además no existe el fuera de ruta que nos pasa en los barcos cuando establecemos un determinado rumbo, porque si se van de ruta de la ruta se van a la banquina, un charco, un lago, arriba de la costera criolla, qué sé yo, lo que fuere. Es mucho más sencillo, digamos, es más un elemento para encontrar un camino o para encontrar una calle. Acá, en cambio, los GPS náuticos tienen programas de navegación que resuelven una serie de problemas, que es lo que van a aprender en estas clases, que son los que afectan al barco y lo desvían de su rumbo deseado. Lo que les voy a pedir es que uno de cada cuatro,
uno de cada 4 tengan un pizarrón azul, no. Uno de cada 4 de ustedes tenga su carta H118 para poder compartir con otros 3. Es una manera de poder hacer los ejercicios sin necesidad de contar con tanta cantidad de cartas, porque las cartas, la H118... La 5089. Bueno, si usa la 5089, el problema que tiene la 5089, la ventaja es que es más chica, el problema es que tiene una escala menor y es menos exacto para ciertas cosas que vamos a ver. Pero es útil también. Lo que sí les pido, no vengan... no se despeloten, por favor, traten de prestarme atención. ¿Sí? Perdón. ¿Algún temita? ¿Necesitas algo? No, solo estaba diciendo que se agruparan acá. Bien. Lo que les voy a pedir es que usen cartas de la zona del Río de la Plata en la que vamos a trabajar y no de Ushuaia o de Alaska, porque no les van a cerrar los esquemas. Bien. Lo que sí les voy a pedir que cada uno tenga, y esto para convenir, es además de los elementos de dibujo comunes, que son escuadra, una regla, un lápiz, una goma, un compás de puntas secas, que no hace falta que compren el compás náutico, que es este, que en las casas de náutica sale como si lo dorado fuera oro en vez de bronce, sino que me basta con que tengan un compás de puntas secas de los comunes. Mostrarlo, esto lo vamos a usar para medir distancias, que además sirve para hacer piquete de ojo, o en navegación si usan la parrilla del barco para pinchar los chorizos y darlo vuelta y vuelta, es sumamente práctico. O sea, no hace falta que tengan este tipo de compás, que es el que de puntas secas, que es el modelo náutico que tiene esa forma para poderlo abrir y cerrar con una sola mano. Y también les voy a pedir una regla transportador. No, esa no. Esas que tienen ahí, con lo cual vamos a poder calcular los rumbos. O un talco, que es un transportador con un piolín, si alguien lo tiene, que es muy sencillo, es elemental. No. Un talco es un transportador con una piola. Se maneja diferente, aunque el principio es el mismo. Esa es una regla de cálculo de rumbo. ¿Sí? Pero hace lo mismo. Nos lo vendieron como cálculo aeronado. Sí. En una casa náutica no creas todo lo que te dicen. Los vendedores antes vendían pizza. Los efectos prácticos es exactamente lo mismo. Es lo mismo, es igual. No vayan y trompen al tipo que se los vendió. Me engañaste, no era talco ni nada por el estilo. Lo que tiene talco es que es mucho más barato y conceptualmente lo mismo. Es agarrar un transportador, hacer un agujero y poner un piolín. Bien. Así que esto es los efectos de las cartas náuticas. Lo que sí les quiero hacer una pregunta, que no lo sé. Ellos símbolos cartográficos lo vieron, ¿no? Algunos vieron cuando vimos toda la parte de Yala. Yala, o sea que más o menos Yala lo tienen claro. Sí, profundidades también vimos. ¿Y qué otra cosa vimos? Bueno, era para saber dónde poner acento y dónde no poner acento. Bien, vamos a empezar desde el principio. Bueno, vamos a ir al principio de todas las cosas. El pizarrón lo ven todos, ¿no? ¿Sí? Bien. Vamos a ir al principio de todas las cosas y vamos a ver cómo se llega a dibujar o constituir una carta náutica. ¿Y por qué es una carta náutica y no un mapa? Hay ciertas cosas que le voy a pedir que convengamos, porque hacen a la nomenclatura marinera y además a nombrar correctamente las cosas. Esto que ustedes tienen acá es una carta náutica, no mapa. Me sale sarpullido si dicen mapa. Es como cuando hablemos de velocidad, además les voy a pedir que se refieran a la velocidad del barco en nudos, ¿sí? Y no en nudos por hora, que sería una medida de aceleración. No existe el nudo por hora, existe el nudo, que es nuestra medida de velocidad. Eso me produce más sarpullido si dicen nudo por hora. Y otra cosa que les voy a pedir que destierren, que todo el mundo usa lamentablemente, es apuntarle a tal cosa, porque los barcos son lo menos parecido a una pistola que existe.
digamos, no se apunta, se hace rumbo, ¿sí? Así que les voy a pedir que traten de grabarse en la cabeza esa nomenclatura que sería la indicada. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver cómo empieza toda esta historia y qué es esto. Vamos a recordar el colegio. Ahora se me tiran todos por la ventana. Pero vamos a recordar algo. Que es que la Tierra es, a los efectos teóricos, redonda. Ustedes saben que la Tierra en realidad no es esférica exacta, pero los efectos geográficos de la cartografía sí lo es. Y que para podernos ubicar en la Tierra se inventó un sistema de reticulado que nos permite, tipo batalla naval, dar una posición vertical, una horizontal, cruzarlas y decir acá estoy. A los efectos de saber, de tomar como parámetro de medición, si estoy más para arriba o más para abajo, para decirlo ahora en un idioma sencillo, después lo complicamos, para eso siempre hay tiempo. Hay un círculo máximo, o sea, un círculo cuyo diámetro es equivalente al de la Tierra, que se llama, todos lo saben, que divide el norte del sur. Ecuador. Gracias. Ecuador, que lo que hace es definir la latitud del lugar y divide la Tierra en latitudes norte y latitudes sur. Nosotros somos latitud sur. Lean los diarios y se van a dar cuenta enseguida. Latitud sur, ¿sí? Y se mide de 0 grados a 90 grados, ¿sí? Se arranca de 0 para el norte y de 0 para el sur. Por otro lado, la Tierra tiene un eje donde están dos polos que la Tierra tiene, uno el polo norte y otro el polo sur. Si nosotros trazando círculos máximos hacemos aros equivalentes al diámetro de la Tierra, vamos a establecer unos círculos, infinitos círculos, llamados meridianos, ¿sí? Los meridianos tienen un meridiano cero por convención. No es como en este caso que la Tierra, por lógica y por división, está dividida en dos mitades perpendiculares al eje de la Tierra, sino que por convención hay un meridiano cero desde donde se empieza a medir, que es el meridiano de Greenwich o Greenwich, o como les guste decirle. Esto está vinculado con la medición de la longitud, y la longitud se divide en longitud oeste y longitud este, y se mide de 0 a 180 grados. Si este fuera, que está acá, fuera el meridiano de Greenwich, estaríamos viendo el meridiano de Greenwich, que sería la longitud 0. Para este lado estarían las longitudes oeste, para este lado estarían las longitudes este. Quiere decir que nosotros estamos en latitud sur y longitud oeste. Muy bien. Y andamos por acá más o menos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es una convención. Para los que les interese el dato, no siempre fue el meridiano cero, y en la antigüedad, hasta que esto se combinó como el meridiano cero para todo el mundo, los navegantes navegaban tomando como meridiano cero los meridianos de diferentes ciudades, con lo cual las posiciones eran diferentes en los libros de bitácora de los barcos según qué referencia de partida se tomaba, lo cual era un lío bárbaro, porque además la longitud está relacionada con la hora, la Tierra gira en ese sentido, con lo cual todo eso iba embrollando las cosas. Desde que está esta convención y aceptada mundialmente,
es mucho más fácil en la medición. ¿Por qué se mide de 0 a 180? Porque en algún momento tenemos que llegar a lo que se llama el antimeridiano. En realidad el antimeridiano es el mismo círculo del otro lado, pero tiene que llegar a 180 y volver a contarse, porque si no, no tendríamos, por ejemplo, línea de cambio del día nunca. Entonces es por esa razón que se mide de 0 a 180. ¿Sí? Bien. Hasta acá estamos bien. Quiere decir que si yo estoy parado sobre la Tierra en una determinada posición, cualquier posición, ¿cierto? Pongamos que estoy en este paralelo que está acá, cruzado por este meridiano que está acá. Por supuesto hay infinitos paralelos e infinitos meridianos. Yo estoy acá. Quiere decir que esta sería mi posición en latitud y longitud. Cuando la expreso, hablaré de latitud tanto un determinado número sur y longitud un determinado número oeste. Si yo voy desde esta posición, que es esta misma, caminando por un meridiano derecho, 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 ¿a dónde voy a ir a parar? Polo norte. Al polo norte, ¿no? Esto que acabo de dibujar, voy a ir a parar al polo norte. Si en cambio parto de acá y me voy caminando hacia el lado del meridiano de Greenwich, por el paralelo derecho, ¿hacia dónde estaré yendo? Al este. Dando la vuelta. Al este. No, si sigo doy la vuelta. Y si sigo dando la vuelta. Pero en lo que me refiero es para dónde voy. ¿Todos me van siguiendo? Si no me paran, Bien. Vamos al este, vamos al este. Y si yo hago lo mismo, pero para el otro lado, ¿para dónde voy? Para el oeste. Y si hago esto yendo para el polo sur, voy para el sur. Bien. Si yo pongo arriba de esto un círculo y lo gradúo por convención de 0 a 360 grados, como si fuera un transportador, esto va a tener un valor. Entonces, cuando yo vaya para el este, en realidad, también puedo decir que voy con un rumbo de 90 grados. Y cuando voy hacia el sur, puedo decir que voy en un rumbo de 180 grados. ¿Sí? Y cuando voy al oeste, estoy haciendo un rumbo de 270 grados. Y cuando voy para el norte, estoy haciendo 0 o 360, es lo mismo. Ahí se me acabó el círculo. Si les marca 364, cambien el círculo porque se lo vendieron fallado. ¿Sí? Vamos a dar una vuelta y un poco. Algo mal anda. Es como cuando algunos políticos dicen vamos a hacer un giro en nuestra política de 360 grados, lo que les están diciendo en realidad los tradiciones del inconsciente es que no van a cambiar absolutamente nada. Bien. Con lo cual hemos definido que los rumbos se pueden llamar por su nombre según el símbolo cardinal, norte, sur, este, oeste, o también se puede ese círculo graduar de tal manera de medir los rumbos con más precisión. Quiere decir que si yo de acá salgo justo por la bisectriz de este ángulo, que serán 45 grados, voy a estar saliendo con rumbo noreste o con rumbo 45, porque estoy justo, no saliendo ni para el norte ni para el este, estoy yendo justo por la mitad. ¿Sí? Entonces vamos a la primera definición del curso, de esta parte de navegación, que es rumbo. Para hacerlo simple, el rumbo es un ángulo medido desde un meridiano partiendo del norte 360 grados en sentido horario. ¿Me siguen? Quiere decir que si yo agarro un meridiano y un paralelo y yo estoy acá, el rumbo al que yo vaya, si yo parto desde el meridiano, este es el norte, este es el sur, si yo parto del norte
supongamos que yo voy navegando en desde el norte, arrancando en el meridiano hasta donde está el rumbo de mi barco en sentido horario, este ángulo es mi rumbo. Después vamos a ver que hay un rumbo verdadero, un rumbo magnético y todo eso, pero por ahora definamos rumbo. En la clase que nos mandaron. No, yo no te mandé la clase, te mandé, lo que les mandé es una base para los ejercicios. No, pero quería saber si ahí estaba esta definición de rumbo o no. No. Que yo sepa, no. Bien. Esto igual es un concepto para incorporarlo, ¿no? Si lo quieren anotar, ténganlo. Pero sepan siempre que el rumbo está medido desde el norte hasta la crujía del barco, para decirlo, ¿se acuerdan de la avenida Crujía? Conozco al tipo que les dio la charla esa. Así que díganme que sí, me voy tranquilo. Medido hasta la crujía del barco en sentido horario, ¿sí? Si yo voy navegando en este barco, y ahora vamos a dibujar el barco, esta es la línea de crujía, el barco va navegando para acá, y este es mi rumbo, partiré desde el norte, desde el meridiano, donde está la línea norte-sur, en sentido horario, y este ángulo que está acá será mi rumbo, ¿sí? ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí. ¿Siempre se parte del norte? Siempre se parte del norte, es una referencia respecto al norte. ¿Y el rumbo se mide solo en grados? Se mide en grados. Por eso digo, grados, minutos y el rumbo segundos. sería 135 sudeste, no. No, 135. Sí. En la antigüedad, ustedes habrán visto en las películas que se decía oeste, noroeste, bueno, y eso era porque, no vamos a entrar en detalle de cosas que no van a usar en la vida nunca más, pero eso se llama cuartear la rosa, o sea, dividir la rosa en norte, sureste, oeste, noreste, nornoreste. Antes, cuando no lo tenían dividido numéricamente de 0 a 360, iban dando referencias en cuartos, por eso se llama cuartear la rosa, en cuartos de secciones del círculo, y daba el que calculaba el rumbo se lo daba al timonel de esa manera, que es sumamente mucho más complicado. De hecho, si tienen un compás de colección viejo, van a ver que en vez de estar marcados los números, está marcado todo con los rumbos intermedios con letras, ¿sí? Así es como se ha perdido tanta gente, ¿no? Ahora, ese es el rumbo al cual va la prueba del barco. Exacto. Pero vos también te vas llevando a la Falta para llegar ahí todavía. Falta. Estamos por el momento navegando en un río donde no hay nada que nos interfiera, ni la corriente, ni el viento, ni la cotización del dólar, no hay nada que nos cambie. Estamos todo bien. Es toda una chatura espectacular, el barco va navegando para adelante como si fuera una lancha, no hay ningún, simplemente es... Después lo vamos a complicar, pero por ahora vayamos a esta definición. Muy bien. Quiere decir entonces que me bastará con tener un meridiano y medir desde el meridiano el punto en el cual yo estoy o hacia dónde voy, para poder de esa manera determinar un determinado rumbo. Si ustedes se fijan en la carta, prendete el proyector. Qué nivel, ¿eh? Ustedes vieron este Gira y todo. gira y todo. Giro yo, hay efectos especiales. Un poco la, digamos, pero igual. Pero hemos dejado el trapo para que cuando nos sintamos como en casa. Hacerle un zoom out hasta que veas la rosa, ¿verdad? Y les pido que lo vean ustedes acá. Dale. Se van a encontrar en una parte de la carta, que la pueden buscar en las cartas de ustedes, la rosa. ¿Todos la vieron? Sí. Bueno, ahora les pido que me presten atención. La rosa no está puesta en toda la carta. En general hay una rosa o dos o tres según la escala de la carta. Después vamos a ver la razón por la que puede haber más de una.
pero es un elemento referencial que nos sirve, por ejemplo, para saber dónde está el norte-sur de la carta, para saber si yo la pongo vertical o horizontal. Yo sé que esto donde está la estrella es el norte. Quiere decir que para mirar esta carta, que se suelen mirar norte arriba siempre las cartas, la tengo que poner como la están leyendo todos ustedes. Bueno, además están las letras, todo. Si ustedes la ponen inclinada porque son unos jodidos. Pero, si no tuviera elementos para darme cuenta, tengo la rosa cuyo norte es referencial y me sirve para saber dónde es norte arriba. Si yo tuviera la suerte de estar acá, cosa que no ocurre, porque no estamos siempre ahí, para mí la vida sería muy sencilla a los efectos de saber cuál es mi rumbo. Porque si yo quiero ir de acá a acá, me basta con mirar del lado exterior en la rosa y ya tengo medido el rumbo en el que tengo que navegar. ¿Por qué? Porque la rosa, estoy hablando del exterior, no la interior. La interior la vamos a ver un poquito más adelante. La interior mide otra cosa. Pero la exterior, que es la geográfica, la verdadera, la referida a los meridianos y a los paralelos, está dibujada sobre un meridiano, o sea, sobre una línea norte-sur, y sobre un paralelo, o sea, sobre la línea este-oeste, o sea, cumple todos los requisitos de lo que dibujamos hace un rato. Si yo estoy parado acá y salgo en este rumbo, me basta con leer acá, porque esto está midiendo de 0 a 360 en sentido horario, y puedo de esa manera determinar el rumbo a un determinado sitio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la rosa no está? Parece un bolero, la rosa no está. Bueno, hacerle un poquito un zoom out, por favor. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando la rosa en una carta está, ¿a uno le indican sobre qué meridiano se está tomando referencia? Cualquier meridiano. ¿Cómo? Cualquier meridiano. Pero uno no dice estamos tomando en este caso el que pasa por esta parte del río, ¿no? Y es el que pasa por esta parte del río. Claro. No es que están categorizados. Si te resulta familiar y simpático, le podés llamar Carlitos. Para hacer una competencia en los de Greenwich. Hay uno solo con nombre, los demás los bautizás vos a gusto. Vos pensás que hay infinitos meridianos. Está está el de al lado, tenés este. No, la carta no tiene muchos meridianos dibujados y muchos paralelos dibujados, porque como la carta tiene que tener tantos datos adentro, sería un enjambre, sería imposible de identificar. Lo importante es que vos sabés que donde está la rosa, la recta norte-sur, corresponde a un meridiano. Si vos seguís esto para arriba y para abajo, esto es un meridiano, y si a su vez vos seguís la línea 90-270, así, esto sería un paralelo, ¿sí? Bueno, ¿qué hago yo si resulta que tengo la mala suerte que quiero salir de acá e ir para acá y no sé cómo calcularlo? Una es tironear de la rosa, pero rompa la carta. Otra, ¿me permitís? Te voy a usar los elementos. Es agarrar esto que está acá. ¿Llegan a verlo? Bueno, ahora viene la parte de las sombras chinas. Lo que hago es lo siguiente. Salgo de acá, vengo acá. Tomo esto, ¿ven que hay una parte que gira? Nada por aquí, nada por acá. Yo ahora me le doy una vuelta para que vean que la caja no tiene ninguna trampa. Lo que hago es girar esto hasta que quede con el norte a ojímetro para arriba. ¿Lo ven como lo puse? A ver si lo puedo... Un año lo hice. Ven, acá está el norte para arriba, aproximadamente el norte para arriba pongo, ¿sí? Me fijo que la escala que estoy poniendo tiene el norte para arriba para que corresponda con esto. Me fijo que al poner el norte para arriba esto mida de 0 a 360 en sentido horario. Vayan mirando el elemento que ustedes tienen. Y finalmente lo que hago es apoyar esto sobre mi punto de partida. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Está claro para todos?
¿Ven que esto tiene una especie de reticulado dibujado? Bueno, cuando yo lo apoyo, yo lo que les voy a pedir es algo, pero esto no lo estoy criticando porque es por convención. No entren en sala de quirófano, que se van todos a las mesas y hablan entre ustedes. Traten de prestarme atención, después vamos a tener tiempo para hacer ejercicio. Apoyo esto acá con el norte para arriba y trato de que algún elemento del reticulado coincida con un meridiano o con un paralelo. Coincida exactamente. Con un meridiano o con un paralelo. Por ejemplo, acá yo tengo esta parte del reticulado que coincide perfecto. En mi caso es el borde de la regla, el borde cuadrado de la regla coincide perfecto con esto, que en realidad es una línea divisoria de cartas, pero coincide con un meridiano, ¿sí? Fíjense que en el centro tengo mi punto de partida. Entonces, si esto está apoyado exactamente en un meridiano, esto va a estar paralelo a esto que está acá, que es la rosa. ¿Me entienden? Sí. Antes que eso. O sea, el meridiano tiene que coincidir con alguna de las líneas rectas de esto o con alguna de las... o que sea tangente del círculo que... No, tiene que ser cualquier meridiano. Tiene que ser paralelo a la línea norte-sur. ¿Sí? Está bien. Pero el punto de partida lo pones ahí en el centro. Claro, la apoyatura. El punto de partida lo vas a poner en el centro del transportador, ¿sí? Una vez que lo tengas apoyado en el centro del transportador con el norte ojímetro para arriba, para no confundirte, vas a buscar a ver si en la zona hay dibujado algún meridiano o algún paralelo. Y vas a tratar de hacer coincidir el reticulado o con un meridiano. Ahí está el que habla, le corto la lengua. Con algún meridiano o con algún paralelo. Suponete que acá hubiera un paralelo trazado, que puede ocurrir, ¿sí? Buscaría a ver si con alguna del reticulado, con los bordes del transportador, coincide. Porque si yo lo puedo poner exactamente arriba de un meridiano o de un paralelo, cualquiera de las líneas del transportador, he logrado poner esto paralelo a esto. Está bien, perfecto, pero el punto puede no coincidir porque lo corriste. ¿Qué punto? El punto donde está, si vos tenés que correrlo para buscar un medio paralelo... Pero lo que yo estoy haciendo es como si agarrara esto y lo trasladara acá. Bueno, Pero la pregunta es, lo que te puede pasar es que no exista un meridiano o un paralelo que haga que coincida exacto. Después van a ver cómo hacer en ese caso. Déjame decir, en la primera parte estoy serruchando al ayudante y ya me sangra, así que dame un paralelo. O podría ocurrir que acá esté dibujado un meridiano. Bueno, entonces al apoyarme en el punto de partida, que es donde yo tengo que mirar, tendría que ver si algún elemento del cuadrado o del reticulado yo lo puedo hacer coincidir de manera que al apoyarlo encima, esto quede centrado con esto. ¿Sí? Es para que te quede paralelo. Es para que quede paralelo, porque esto está trazado, apoyado arriba de un paralelo y de un meridiano. Entonces, yo busco a ver qué encuentro. Puede ocurrir que haya algo que yo apoye esto, que queden centrados ambos elementos, entonces lo único que me bastará es mover este bracito y leer lo que marca acá, y ese sería mi rumbo. ¿Quién es? Esto, por favor, sé que el tema es arduo y no lo tienen por qué saber de entrada. ¿Quiénes no lo entendieron? Digan con franqueza. Yo, por ejemplo, no lo entiendo, lo digo de memoria de hace años. Sí. ¿Qué no entendiste? ¿Yo? O sea, la parte de primero ubicar el punto, primero la primera pregunta que te hubiese dicho es ¿cómo sabes que estás en ese punto? Bueno, lo estoy suponiendo que estoy dando un ejemplo. Listo, entonces, salvando eso. Lo que te estoy diciendo es, pongo un punto afuera de la rosa, sí, para que veas cómo se hace cuando el punto no está en la rosa. Ah, ok. Entonces, y después de... ¿Qué es lo que te va a pasar el 99,9% de las veces de la rosa? Sí, sí. Y después de una vez ubicado este aparato sobre el punto,
Lo que tenés que hacer es llevarlo al punto de la rosa, o sea, llevarlo ese punto y extrapolarlo a la rosa, ¿o no? Mira, simplifica, te estás enterrando. Yo lo que tengo es que apoyar esto en mi punto de partida. Y una vez que lo tengo apoyado con el norte aproximadamente arriba, mírame acá. Es ver si en la zona pasa algún meridiano o algún paralelo que pueda caer justo apoyado en algún reticulado. Los meridianos en este reticulado o los paralelos en este reticulado. Si esto me queda apoyado arriba de un paralelo de un meridiano, indiscutiblemente va a estar coincidiendo con la rosa que está apoyada arriba del cruce de un paralelo con un meridiano. Sí. No me basta, no necesito que cruce un meridiano y un paralelo. Sí. Con que apoyado arriba de alguna línea haya un paralelo y un meridiano es suficiente. ¿Está bien? Listo. La tuya. No, decía como él preguntaba dónde estabas cuando ponías. Puede ser que lo pongas acá en el puerto de Núñez, puedes salir de acá y cualquier lugar. Marcás la. Donde vos suponés que estás. No tiene importancia ahora, en este momento. Vos sabés que estabas ahí y querés calcular el rumbo al punto que viene. Había una pregunta tuya. ¿Tuya había una? Hay una pregunta que es la que ahora vas a lo siguiente, que es ¿qué pasa cuando vos, o sea, cuando ustedes apoyan el talco o el aparatito este y no tienen ninguna línea que les coincida? Claro. ¿Sí? Ahí Esa agarro es la pregunta, ahí va. Cuando no hay nada que coincida, yo voy a la carta y no encuentro nada que coincida. ¿Qué hacemos en la pregunta? Absolutamente. Agarro la pistola de señales y me mato, ¿no? Acá se acabó la clase. Lo que hago es lo siguiente. Si este es mi punto de partida, vuelvo a decir, apoyo esto con el norte aproximadamente para arriba. Esto que les digo de apoyarlo con el norte aproximadamente para arriba es para que después no tengamos problemas y uno sin querer se entre esto con el oeste para arriba y después lo rumbo de cualquier manera. Lo que tengo que hacer es llevar este bracito, a eso te refería. Exactamente. Tengo que llevar este bracito hasta el centro de la rosa más cercana. ¿Sí? ¿Ok? En realidad lo voy a dibujar un poquito más cerca por un tema de escala, si no para eso tienen la escuadra y la regla. Y lo que debo hacer es llegar al centro, prolongarlo, discúlpenme que no tengo más manos, leer lo que dice acá y ahí se acabó la luz. Cuando lo tocas pasa eso. Lo que se lee acá debe ser lo mismo que leen en este lugar. Y con eso pusieron una cosa paralela a la otra. ¿No pues una escuadra también? De vuelta puede ser porque no lo vimos acá. Todo lo que te dé más exactitud en la medición es mejor. Si no vas acumulando errores. Con una escuadra lo que vas a tener que hacer, lo mismo con las reglas paralelas, que son muy útiles en barcos grandes de poco movimiento, es ir trasladando las escuadras sobre las reglas sobre la carta. Pero en un barco chico que está muy en movimiento, son elementos complicados de manejar. ¿Sí? Ya los vamos a hacer salir con Atencio de noche. Sí, olvídate, todos los dibujitos que estabas haciendo, ¿dónde estaba? Bien. Dentro del agua. Pregunta. ¿En qué estaba? Entonces lo que vamos a ver ahora es los pasos a seguir. Tomo la regla de transportador. ¿Cómo la preparo antes de apoyar en la carta? Pongo el norte para arriba. Con el norte aproximadamente para arriba, ¿bien? Después, con el norte aproximadamente para arriba, lo apoyo en mi punto de partida, ¿sí? Perdón, pero de aquel lado no se ve. Bueno. Lo que pasa es que yo tengo que correr proyector, todo. No, está bien. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Lo apoyé, esto está más o menos coincidiendo, pero yo necesito que sea exacto para medir el rumbo. Tomo el brazo de esto y lo llevo al centro de la rosa. Fíjense que en este momento está el transportador centrado en mi punto de partida y el brazo del transportador pasando por el centro de la rosa. ¿Sí? Bien. Si yo puedo prolongar con una regla o algo el brazo de la rosa, me da por ejemplo acá un determinado valor, que tiene que ser el mismo que tiene que leerse acá. Si no, tengo que correr el brazo hasta que quede unido el mismo valor acá, el centro de la rosa y el lugar mío de partida. Y con eso me garanticé
que todo el sistema está centrado, ¿sí? Perdón, ¿movés el brazo o movés la cuadrícula, digamos? Primero movés el brazo Y una vez que lo tengo y una vez que lo tengo, muevo la cuadrícula para que todo marque igual. ¿Sí? Manuel, ¿me dejás hacer Esta lectura es esta lectura, este es el centro y este es mi punto de partida. Está todo alineado, con lo cual me garantice que esto esté paralelo a esto. Manuel, ¿me dejas un comentario de un error típico que vemos cuando hacemos los exámenes? Es que el brazo no lo hacen pasar por el centro de la rosa en la carta, sino que directamente por ahí el brazo pasa por cualquier lado. Entonces hacen coincidir el mismo número que leen en la rosa y en la cuadrícula, pero al no pasar por el centro es cualquiera. También lo pueden hacer, también agregando lo que dijo recién Santiago, si ustedes tienen el centro del reticulado coincidiendo con el bracito, con el centro de la rosa, no hay ningún problema que tomen el valor de entrada acá, pero debe coincidir con este valor que está de este lado. ¿Se entendió eso? Sí. Esto tiene que coincidir con esto tiene que coincidir con esto, ¿sí? ¿Ok? Perdón, el de afuera tiene que coincidir con el de afuera. O El de afuera con el de afuera. O el de la izquierda con el de la izquierda de la rosa. ¿A cuál te referís con el de afuera? El de afuera, el de la izquierda de la punta de la regla con el del ese con la izquierda. O el de la derecha de la rosa con la derecha de la... Porque al final son rumbo 180 grados opuestos. Sí, en algunas de estas reglas es difícil de visualizar. Una pregunta, suponiendo que no tenemos GPS, ¿cómo sé dónde es el punto de partida? ¿Para qué querés el GPS acá? No, por eso que no tengo acá. Ahora vamos a ver cómo calcular. Pero espera, olvídate de eso. No te adelantes, vos vas un paso más adelante. Por ahora tomá la convención de que vos sabés que estás ahí. Ya después vamos a llegar a cómo sabés que estás ahí. Hay varias maneras. Pero si yo te empiezo a explicar, en realidad te voy a empezar a explicar la clase 4 y se va a armar un bodrio. Perdón. Bien. ¿Por qué la rosa tiene ese eje medio chanfleado? Porque es el eje de la rosa que está dentro, es otra cosa. Está desplazada respecto a la de afuera. No está chanfleada. La de afuera, la que vos estás tomando, coincide con el meridiano y coincide con el paralelo. Acá hay una pregunta que es interesante y le pido que presten atención. Él me está preguntando por qué el eje de la rosa está chanfleado. No es que esté chanfleado. Lo que ustedes están viendo acá, que está desplazado de la línea norte-sur exterior, es en realidad una rosa que marca el norte magnético, pero todavía ni vamos a entrar ahí. Vayan paso a paso. No se almuercen la cena porque si no después es un bollo intragable. Después es peor. Bueno, ¿quién todavía no entendió el tema? Sí, no es peyorativo lo de todavía. ¿Quién tiene preguntas por hacer? Me acabo de enterar después de muchos años que hay dos nortes. Sí, claro que hay. Resumiendo sería Escuchen lo que él está diciendo, que puede ser su duda. Resumiendo sería de alguna manera mover la rosa, pero lo que mover con el compás. Como ahí está fija la carta. ¿Qué compás? Con el talco, Claro, en realidad esto va a ser la rosa. Esto es para poder mover la rosa adentro de la carta cuando la rosa no está en tu punto de partida. Es una excelente definición. Esto está para poder medir los rumbos en cualquier lugar, por uno o por otro método. Por centrar el reticulado, yo les doy los dos porque hay algunos de estos que no tienen reticulado. Así como hay algunos de estos que tienen un brazo cortito, así como hay algunos de estos donde es más difícil medir este punto, por eso es que les doy los dos métodos, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Ha llegado el momento de las definiciones trágicas. Vamos a poner un ejemplo. A ver, anda para nosotros. Empiecen a tratar de ubicar dónde está el club, a ver si lo ubican. ¿Saben dónde está el club?
Si quieren ayuda, acá lo están viendo. Acá tienen la bahía de Núñez, ¿eh? Esto que tienen acá es el estadio de River. No entremos en eso ahora. Estas son las tomas de agua que ustedes ven cuando salen a navegar. Esto es, si alguno fue navegado hasta el barco hundido de Don Alejandro, es el Don Alejandro. Y esta es la boya de recalada exterior. Vieron que hay dos, una que es la del canal y otra que es la exterior. Esta es la exterior. Por supuesto no hay otros datos, la interior no está dibujada, ni por supuesto están dibujados los demás barcos, qué sé yo. Acá van dos parejitos los de timonel y acá van los de patrón, que en el termo no llevan mate sino que llevan vino. Bueno, pero ese es un tema conmigo con los de patrón. Ustedes son muchísimo más progresistas. Queda bien hablar bien de la vida. Bien. Vamos a ver la referencia. La regata. Vamos, les voy a pedir lo siguiente. A ver. Vamos, en estos problemas vamos a pasar por arriba de lugares donde hay bancos, por arriba de barcos hundidos, por arriba de un montón de cosas porque lo que vamos a hacer es ejercitar, pero después ustedes no lo hagan en sus casas. Pasar por arriba de los barcos hundidos. Yo quiero que ustedes me digan qué rumbo hay de la boya de recalada exterior que está en la carta a la boya que marca el Don Alejandro. Esto es una cosa que tiene que sacar muy rápidamente. Porque imagínense que ustedes van navegando en un barco y el timonel le dice dame el rumbo más todo lo que van a tener que aprender a calcular de aquí en más para corregir los rumbos. Si ustedes tardan 1 hora y media, el tipo llega solo por instinto, ¿no? Esta es una cosa que tiene que resolverse. Cuando lo ves está en horizontal, no le decís rumbo 90 y después le corregís. ¿Cómo? No le das rumbo 90 cuando lo está en horizontal. No le das un rumbo 90 y después le das el rumbo exacto. Cuando está en horizontal. Lo ves está en horizontal de la boya recalada a Don Alejandro. No puede estar dando Pero él dice para ir ganando tiempo. Bueno, sí, andaba aproximadamente al 90, pero no le podés dejar ese rumbo para el 90 por poner que hay 3 grados de diferencia. No. Proyectarlo en la 10 millas que fuiste. Sí, andá para el este, andá, eso sí, por supuesto. Y con él todos tienen que tener una idea para dónde van. Pero muy global y por muy corto rato. Digo, por los 2 minutos que podés pasar. 2 minutos. Es una enormidad. Todo lo que primero tiene que poder sacar en 10 minutos. Bueno, a ver, ¿qué les dio? Vamos al remate. 93. No, 91 y medio. Esperen, no se superpongan. 93. 88. 91 y medio. 90, acá 90 sin transportador. Bueno, por supuesto compro 80 porque es más barato. A ver. Ahora vamos a utilizar la electrónica. ¿Qué dio? 89.8. 87 se banca, No, eso es lo que mide. Igual están salvados, porque en realidad en el OSI la medición es muy relativa, porque el tamaño de la boya... Ese es un punto, hay que ver qué punto tomaron de la boya. Exactamente. ¿Cuánto más o menos aceptable, digamos? La verdad es que vamos ahora a afinar un poco más la puntería. Ahora va otro ejercicio más. Es por la 5089, dice acá la ¿quiénes tienen la 5089 y quiénes tienen la 118? Hice la misma pregunta de gallegos, todos levantan la mano, los pies, todo. Pero levantamos una sola, 89. Los de la 5089 van a tener error por escala. Me parece aceptable lo que dijeron. Si me tiraban un 285 me desmayo acá y me sacan ya para siempre. Bueno, ahora vamos a ir afinando la puntería con una cosa que dijo recién Santiago.
cuando ustedes hacen cartografía tradicional, ya sea con una carta raster como es que usa el OSI Explorer o con la que tienen enfrente de ustedes, tienen que recordar que si acá está marcada una boya, ¿no? Con su luz acá y todo, como está dibujada esta, imagínense que en la escala de la carta, en la escala que tiene la carta, miren la bahía, tendríamos una boya grande como la bahía. Tendría la boya caminando hacia esta la bahía. Con lo cual, en realidad lo que hay que tomar para saber dónde está el objeto es el centro de este círculo. ¿Ok? Pero yo quería hacerlo global, a los ponchazos para la primera vez. Ahora vamos a ir un poco más lejos. Me van a decir, ¿qué rumbo hay? Correlo un poquito para acá. Quiero que se vea el paso acá. Vamos a ver, ¿qué rumbo hay? Este es el paso que se usa para ir al Uruguay, por el canal Mitre, ¿sí? ¿Ven acá el canal Mitre? ¿Todos me siguen? Sí. ¿Sí? Adentro del paso del canal Mitre se encuentra una cosa que es el número 7, que es el pilote 7, del cual ustedes habrán oído hablar. Es eso que está ahí. ¿Sí? Y esta de nuevo es la boya desde la que partimos. Quiero que me digan ahora, ya tomando desde el centro del circulito, qué rumbo hay desde esa boya recalada al pilote 7. 84. Y bajan la mano como si fuera un remate. Bueno, ahora accionamos la máquina de hacer rumbos, que la vendo por nada, y dice que el rumbo es 83.2. ¿Vieron cuánto mejor el segundo que el primero? Muy bien, bueno. Ahora que aprendieron esto, los voy a empantanar con otra cosa. Ocurre el siguiente problema en las cartas de navegación. Las cartas de navegación, uno no puede llevar en el barco la realidad. O sea, si uno tuviera que llevar la realidad de los meridianos y los paralelos, poner un punto de llegada y todo, debería llevar un mapamundi redondo, escala Río de la Plata. Los barcos tendrían que ser inmensos, además que habría gente del otro lado del mapamundi y no podría salir nunca. Entonces lo que hay que hacer es trasladar, por eso tenemos cartas, lo que se hace es trasladar la esfera a un plano. Cosa nada fácil. Porque si ustedes prueban, y esto lo pueden hacer con esos globos terráqueos inflables que hay, cómprense uno, se encierran en algún lugar de su casa, pues si no los van a mirar con cara de locos, y traten de llevarlo a una situación en que se vuelva todo plano. Siempre alguna arruga va a quedar. Esto queda una arruga porque es totalmente imposible llevar una esfera a un plano. ¿Sin qué? Sin que haya una deformación. ¿Cómo lograríamos que se haga plano? Y estirándolo y sacando la arruga. Si estiramos y sacamos la arruga, lo que estamos haciendo es generando una variación de distancia, de ángulo entre paralelos y meridianos. Eso se entiende, ¿no? Bien. Entonces, hay varias maneras de tomar la esfera terrestre y llevarla al plano. Una de las maneras, que se llama proyección, busca en Mercator, es una proyección que se llama Mercator, que la inventó un tipo en el año 1600 y pico. Para que ustedes se den una idea, a los familiares no se les ocurrió en realidad registrar los derechos de autor, porque si no los Mercator serían los tipos más ricos del mundo. Esta proyección que hizo un tipo pensando en cómo poder llegar, y ahora vamos a ver qué es la particularidad que tiene, se sigue usando hoy, es la que usan los GPS con cartografía, usan proyección Mercator. O sea, el método más moderno que hay de poner una carta en un aparato electrónico que se orienta por satélite, se hace sobre la base de una carta Mercator. Lo que ustedes tienen ahí es una carta proyección Mercator. ¿Qué es la proyección Mercator? A Mercator se le ocurrió que la manera de llevar la esfera a un plano, porque lo que se pedía en ese momento es, a ver a quién se le ocurre una manera de llevar esto al plano de tal manera de que yo pueda medir distancias, calcular rumbos y que las áreas tengan proporcionalidad. Ustedes habrán visto
En los... hay una fiesta al otro lado ahora. Y ustedes acá oyendo para ustedes habrán visto los mapas antiguos, que por ahí Sudamérica se ve que es un bofe, unas formas raras. Porque los tipos iban siguiendo el rumbo compás del barco y iban dibujando lo que creían que era el tiempo en el cual se estaban trasladando. Entonces le iban quedando los continentes de cualquier manera. Lo que buscaban era algo en el papel que sirviera para hacer esto que ustedes acaban de hacer. La carta Mercator permite medir distancias, permite medir rumbos, permite observar superficies. Entonces a este tipo se le ocurrió esta idea. Supongamos que tenemos una esfera, espero que todos se acuerden, y ya me doy cuenta que generacionalmente una buena parte no, de las diapositivas, ¿no? De una película de cine. Si yo puedo tener un planeta Tierra hecho de película de cine, y en el medio, en el centro de la Tierra, pongo una bombita, meto la Tierra en un telón cilíndrico, prendo la luz, todo lo que está en la Tierra se va a proyectar contra ese cilindro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se lo imaginan lo que les estoy comentando? Bueno, ¿qué ventaja y qué desventaja voy a tener? La ventaja es que con exactitud todo lo que esté en la Tierra se va a proyectar sobre el cilindro. Quiere decir que en un momento dado corto el cilindro, están llegando al clímax, ¿eh? Esto es monstruoso, decirle que se tranquilice, denle agua. Ya me distraje, encima yo que estoy ahí veo por la ventana, es peor lo mío. Ustedes me ven a mí, que soy feo. Bueno, si yo corto esto en un determinado momento, deja de ser un cilindro y pasa a ser una carta con todo lo que se proyectó. Virtudes y defectos. Donde la esfera es tangente al cilindro, o sea en el ecuador, las cosas proyectadas van a ser exactamente iguales a como son. A medida que la esfera de la Tierra se va alejando del cilindro, los objetos se van a ir agrandando. Esto es como cuando uno proyecta una sombra contra la pared. Según el ángulo en que agarre la sombra, se va a ir haciendo más grande, ¿sí? ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Esto es lo que hace la proyección Mercator. Lo que son 10 grados a esta altura de la esfera terrestre, más arriba, donde la esfera terrestre está más lejos del cilindro, están representados por un ángulo mayor. De tal manera que esta línea recta que representa una distancia a esta latitud, en una latitud más alta, está representada por un segmento más grande. Entonces, andá para subir. Y fíjense, esto es un planiferio Mercator como el que íbamos a comprar cuando íbamos al colegio. Si ustedes se hubieran podido fijar en ese momento, y que es una lástima que muchos profesores de geografía no lo explicaban, y, verían que en el planiferio Mercator, si este es el ecuador, los paralelos se van separando, ¿ven? Pero la cantidad de grados de latitud que están representadas acá es igual que esto, pero la distancia entre paralelos es mayor. Estos son 10 grados acá, estos son 10 grados acá. ¿Me entienden? Sí. Bien, si me siguen es 10 puntos. Y a eso llegamos, sigue. A ver si este es el... No. Bueno, no sigue. No, mira. ¿Eh? No, tiene dos páginas. No hay otra porque había una con Groenlandia. Pero ahí dice Groenlandia. Pero claro, Si ustedes se fijan, en este planiferio, Groenlandia tiene 2.166.086 kilómetros cuadrados. Y la Argentina, 2.780.400 kilómetros cuadrados. La Argentina está a 34 grados de latitud sur, o sea, a 34 grados del Ecuador. Y esto sería la Argentina representada en una proyección Mercator. En cambio, Groenlandia, que es menor, como está en una latitud más alta, parece más grande. Todos veíamos Groenlandia como una cosa enorme. En realidad tiene el mismo tamaño, es más chico que la Argentina, pero está representado en la carta náutica
en una latitud más alta, y es por eso la diferencia de tamaño del verde. Es más grande que Sudamérica. Claro, esto hace que la proyección Mercator sea lo que se llama una proyección conforme. Una proyección conforme es una proyección en la cual se pueden medir rumbos. ¿Rumbos se pueden medir? Sí se pueden medir, porque yo tengo los meridianos desde donde medir en sentido horario, como les enseñé. Donde se puedan medir distancias, que es lo que vamos a hacer ahora si nos alcanza el tiempo, creo que sí. Y donde los objetos tengan proporcionalidad. Si yo, por ejemplo, cerca del Ecuador tengo la isla Coco, ¿sí? Y la isla Coquito acá, y quiero ver cuál es el rumbo que tengo que hacer para ir de Coco a Coquito, este es el rumbo y esta es la distancia. Si Coco y Coquito estuvieran cerca del polo, estarían representados con una figura igual, que no me va a salir igual, pero la figura sería igual pero más grande, el rumbo sería el mismo, y esta distancia sería igual a esta porque la representación de esta distancia cerca del Ecuador es esta y lejos del Ecuador es esa. Y el tipo, en 1600 y pico, encontró la manera de que vos abras la carta, calcules rumbos, midas distancias, un genio. La verdad es una genialidad. Bien. Lo que pasa es que lo que tenemos que dilucidar, ahora que está el ejemplo en caliente, es a partir de... ¿Dónde está la base de lo que inventó Mercator? La base está en la latitud. La que manda es la latitud. A medida que yo me alejo o me acerco del Ecuador en latitud, es donde la Mercator va a agrandar o achicar los objetos. Por eso en el Polo Sur ahí veíamos que estaba más grande la distancia entre... Por eso Groenlandia te parece más grande que lo que es y la Argentina más chica que Groenlandia. No, sin embargo, la distancia entre paralelos, meridiano y meridiano... Sí, sí, muy buena, ponela. No, era un rectángulo, pero abajo ya son rectángulos. Los meridianos no tienen nada que ver, son paralelos. Entre paralelos. Pero ya que él lo dijo, quiero reiterarlo. En esta proyección, andala de arriba, como todos los meridianos resultan ser tangentes al cilindro, no así el Ecuador, que es el único paralelo que lo es por esa razón, dale para arriba, que en una proyección, en un planiferio Mercator, van a aparecerte todos los meridianos paralelos entre sí, equidistantes. En cambio los paralelos se van a ir separando a medida que yo voy para el norte. ¿Por qué están equidistantes los meridianos? Porque en la realidad los meridianos se juntan o no se juntan. Sí, en los polos. Todos los meridianos van al polo norte, todos los meridianos van al polo sur. Un grado en el Ecuador no es lo mismo que un grado en el polo. Lo que hace la proyección Mercator es, a medida que yo me voy subiendo en latitud, agarra los meridianos que se juntan en el polo y los va separando como si fueran barrotes hasta ponerlos paralelos. Por eso es que tenemos un sistema ortogonal, donde siempre paralelos y meridianos se cruzan a 90 grados. Entonces, a medida que yo voy subiendo en latitud, la proyección va separando los meridianos lo suficiente como para que siempre se corten a 90 grados de los paralelos. Entonces, para medir las distancias en una proyección Mercator, hay una relación entre distancia y latitud. De hecho, la distancia se mide a partir de la latitud, mediante la siguiente cuenta. Búscate una donde hay el borde de una carta. Sí. Esto que deben recordar para siempre. Una milla de distancia es igual a 1 minuto de latitud. ¿Sí? Esa es la relación en la cual funciona la proyección Mercator. Y ustedes van a comparar, ahora van a ver cómo con la latitud. Si ustedes se fijan, apagar un cachito, espera, es esa. Si ustedes se fijan, la carta náutica saben ponerla norte-sur, porque ¿qué tienen que mirar? La rosa, y ya saben dónde está el norte. Quiere decir que ustedes ya saben cómo poner la carta para que estén
de arriba hacia abajo los meridianos y de derecha a izquierda los paralelos. Van a observar que tanto en la franja izquierda como en la franja derecha tienen la medición de la latitud. Eso se llama el apartado de los paralelos. ¿Sí? Van a ver una serie de numeritos, dibujitos como si fuera una regla. Es esto que está acá, miren. Esto que está acá. ¿Lo ven? Se van a encontrar con esto que está acá. Miren, esto que está ahí. También se van a encontrar con eso arriba y abajo. Pero ese es el apartado de los meridianos. Y ya dijimos que los meridianos no son los que mandan en la deformación de la proyección Mercator, sino los paralelos hacia la latitud. Como la carta que ustedes están trabajando es de escala chica, porque toma nada más que una partecita del Río de la Plata, en algún lugar van a encontrar los grados de latitud, 34 grados. Y después van a encontrar los minutos. Subir un poquito. A ver si se puede achicar o algo, quiero que se vea. ¿Me siguen? 5 minutos. A ver los minutos. Y lo primero está acá arriba. Fíjense lo que está acá. Miren esto que está acá. No, acá está. Miren, les pido que miren la imagen un minuto. Paren y mírenme a mí. Fíjense que, por ejemplo, acá está en 34 grados 0 minutos, supongamos que fuera, y acá aparece 5 minutos. Quiere decir que cada una de estas divisiones vale 5 minutos. Ahora voy a ir mesa por mesa a ver cómo lo están interpretando. ¿Sí? ¿Cuántos son 5 minutos de latitud? 5 millas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Miren el pizarrón, por favor, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si yo les digo que midan de acá a acá, ustedes van a agarrar el compás de puntas secas, van a medir esta distancia y la van a trasladar al apartado de los paralelos, el de la izquierda o el de la derecha. Van a tomar eso en minutos de milla y van a poder determinar la distancia. ¿Por qué arranca de 15? Porque debes estar arrancando en... 15 a 55 va acá. Debe ser... Es una hora, supuestamente. No, 15:55. Ahora me fijo que es, pero debe tener que ver con la posición en la que estás. No sé qué carta estás usando. 50-89. No sé qué carta estás usando vos. Bueno, para los de la 50-89, permiso. Para los de la 50-89, ¿cuántos hay de 50-89? Bien. Para los de la 50-89, si ustedes miran, van a verse con la pregunta que él me hizo. Acá van a ver un 35 minutos y acá un 15 minutos, ¿sí? El 35 minutos en realidad corresponde a las escalas de meridianos. Si se fijan, a la derecha del 35, siguiendo el apartado de los meridianos, aparece 30, 25, 20, 15, 10, 5, 58 grados, 55, 50, 45, etcétera, etcétera. Esa es la longitud. ¿Por qué disminuye para la derecha? Porque va a Greenwich, que es 0. En cambio, el 15, si ustedes se fijan, tienen 15... ¿Me siguen? ¿Lo van viendo esto? 15, 20, 25... Ahí aparece el 34 grados, les dicen qué latitud en grados, 30, ¿por qué aumenta para abajo? Porque estoy yendo hacia los polos. Entonces, vos la escala que tenés que tomar es la regla donde están los 15, no donde están los 35. ¿Con la 118 se avivaron también como es? Acá tengo. Pásamela. Arriba. Para los de la 118, ¿cuáles son de la 118? Para los de la 118 se van a encontrar acá con un 35, un 30, un 25, un 20, un 15.
O sea, disminuye hacia la derecha, que es hacia donde está Greenwich, y esto que está arriba corresponde al apartado de los meridianos. Mientras que el 55, los 34 grados, los 10 minutos, los 15 minutos, los 20 minutos, los 26 minutos, corresponden a la latitud y por eso que aumentan hacia el sur. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Bien. Lo que quiero es que tratemos de tomar una distancia y si le pegan yo ya me voy a poder ir a dormir tranquilo. 11.